¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, 8:03. Gracias por estar con nosotros en estos 30 minutos de informaciones para partir este día martes 27. Estos son nuestros titulares para adelantar los temas que vamos a revisar el día de hoy. Vamos a comenzar contándoles sobre los detalles de la reunión que sostuvieron ayer los representantes técnicos tanto de la oposición como del oficialismo con el Ministerio de Hacienda para avanzar en el pacto fiscal. En un tema bien relevante, ayer el foco estuvo puesto en las exenciones tributarias que el gobierno buscaría reducir para poder recaudar cerca de 0,15 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto. Este es uno de los componentes del pacto fiscal. Recordemos que tiene varias iniciativas, pero es uno bien relevante porque podría ir avanzando y tiene bastante sustento técnico. Ya les contamos más detalles de lo que trascendió de la reunión de ayer en el Ministerio de Hacienda. También les vamos a contar de otro tema, de lo que está ocurriendo con el dólar, que sigue subiendo con mucha fuerza. Ya los técnicos en distintas compañías corredoras de bolsa, entre otros, están viendo la posibilidad de que supere los 1.000 pesos en el corto plazo, después de un alza en lo que va de este 2024 de más de 114 pesos. Ayer volvió a subir y quedó muy cerquita de los 990. ¿Qué es lo que está pasando con la moneda norteamericana en nuestro país? Eso lo vamos a revisar también en unos minutos. Y por otro lado, les contaremos también de los procesos de adecuación de los precios base de los planes de las ISAPRES en medio de todo el proceso bien complejo que están viviendo y de reforma también en el Congreso. Bueno, ayer las compañías informaron de las propuestas de reajuste a sus precios tras el techo que estableció la Superintendencia de Salud. Bueno, el 7,4% lleva entonces a que 9 ISAPRES de las 10 que operan en el sistema de salud solicitaran con distintos niveles este reajuste, adecuándose precisamente a ese techo que estableció la Superintendencia. Ya les contamos más detalles respecto a este proceso. Y en la entrevista del día de hoy vamos a abordar un tema bien relevante porque en el sector acuícola y salmonero en particular están bien preocupados por lo que está ocurriendo en la región de Aysén, donde esta semana se van a tomar decisiones bien relevantes ante las solicitudes de manejo del borde costero que han levantado comunidades de la zona. Son cerca de 40 personas representadas por estas dos comunidades las que están pidiendo que se les entregue el manejo de cerca de 600.000 hectáreas de borde costero en la región de Aysén. El efecto que tendría directamente esto es que habría limitaciones y un obstáculo importante para el desarrollo de actividades acuícolas productivas en la zona. Las autoridades locales, alcaldes y otros están preocupados por el efecto económico que esto puede tener. Lo vamos a abordar también desde la visión de la industria en unos minutos aquí en Agenda Económica. Y nos vamos a los números del día. Veamos qué es lo que está ocurriendo con las bolsas. Algunas señales de lo que va marcando el mercado a esta hora de la mañana cuando operan las bolsas en Europa con números que van levemente al alza. 0,29% pondera el Eurostoxx, algunas en terreno negativo, pero la mayoría en el ponderado finalmente en terreno positivo. Londres, por otra parte, más cerca de niveles neutros, 0,02% de variación a esta hora de la mañana. ¿Y qué está pasando en Asia? Bueno, el cierre estuvo favorable con un crecimiento para el Hang Seng de 0,94% de rentabilidad positiva, mientras que el Nikkei japonés tuvo una mañana con ganancia de apenas 0,01% a esta hora de la mañana. Por otro lado, veamos qué es lo que ocurrió en el mercado local. Ayer fue un cierre positivo el que tuvo el IPSA finalmente y llegó a superar los 6.200 puntos en el mercado local. Mientras que, como les contábamos, el dólar ya llega a los 988. Vamos a profundizar en ese tema en unos minutos. El cobre a esta hora se cotiza en $3,85 la libra, mientras la UF hoy tendrá un valor de 36.838 pesos. Bueno, partimos esta revisión contándoles más respecto a este proceso de conversaciones que está sosteniendo el gobierno a través del Ministerio de Hacienda con distintos técnicos de la oposición y del oficialismo para avanzar en el pacto fiscal. Es sin duda el gran desafío legislativo que tendrá el gobierno, considerando que toda esta propuesta de pacto fiscal se ha subdividido en varios proyectos. Algunos han ido abordando temas relevantes y el cronograma establece avanzar precisamente a partir de ahora, desde marzo, cuando se retome el trabajo legislativo, en algunas de estas iniciativas. Y ayer, ¿qué temas se abordaron? Bueno, en particular el foco estuvo puesto en las exenciones tributarias y cuáles se podrían eliminar para poder recaudar más a través de esos mecanismos
que se irían eliminando. Son 7 puntos en particular. Lo interesante, ya vamos a ver el detalle de esas exenciones, pero lo interesante es que la propuesta que levanta el gobierno tiene que ver con el trabajo que hiciera en 2021 una comisión que convocó el gobierno del entonces presidente Sebastián Piñera. Ignacio Briones en ese momento estaba encabezando el Ministerio de Hacienda, convocó a una serie de destacados economistas encabezados por Rodrigo Vergara, expresidente del Banco Central, para elaborar un informe respecto a las exenciones que están vigentes al día de hoy y cuáles se podrían eliminar o bien acotar para que se pueda recaudar algo más de dinero. Bueno, en ese informe se establecieron una serie de guías y de caminos, digamos, que tenían bastante sustento técnico, y eso le da harto piso a lo que hoy día está negociando entonces el gobierno del presidente Gabriel Boric y el ministro de Hacienda Mario Marcel en particular. Fue el coordinador tributario del Ministerio de Hacienda, Diego Riquelme, quien ayer lideró la última reunión. Volverán en todo caso a conversar sobre este tema el próximo jueves. Veamos el detalle de algunas exenciones. Son 7 en total, pero aquí vamos a destacar 5 de ellas que son relevantes y que podrían generar entonces esta mayor recaudación de 0,15% del PIB. Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con rebajar el umbral de la renta presunta, tanto para el transporte, para la agricultura y la minería. Así, por ejemplo, se establecerían ventas anuales por 2.400 UF. Hasta ahí se mantendría el mecanismo de la renta presunta. De ahí en adelante, de ahí hacia arriba, digamos, quedarían exentos de ese mecanismo que podría favorecer cierta elusión tributaria. Por otro lado, también se establecería una exención o se reduciría más bien la exención a los ingresos por el arriendo de viviendas DFL2. El gobierno está planteando mantener esto solo para la clase media. Otro de los puntos, ganancias por renta por la venta de acciones, más bien la venta de acciones con alta presencia bursátil. En 2022 se fijó en 10% para financiar la pensión garantizada universal, y esto también sería revisado en este proceso, además de algunas exenciones que tienen que ver más bien con el sistema financiero. Por ejemplo, gravar con impuestos de primera categoría todas las utilidades que generan los fondos de inversión privados, entre otros puntos. Así entonces va avanzando este proceso. Como les contábamos, el jueves se vuelven a reunir los distintos representantes técnicos con el Ministerio de Hacienda para seguir avanzando en el que será, como decíamos, el gran desafío legislativo que tendrá en el primer trimestre del año el gobierno en el Congreso. Bueno, ya les contábamos, el precio del dólar sigue subiendo y empieza a generar algunos temores bien importantes también, no solo por los efectos que puede tener desde el punto de vista del consumo, por ejemplo, o desde el punto de vista también inflacionario, sino por las razones que están detrás del aumento sostenido que ha tenido el precio del dólar durante este 2024. Partimos el año con un precio del dólar que estaba bordeando los 884 pesos. Ayer el cierre estuvo en 988 pesos, como ya les contábamos, y eso evidentemente muestra un repunte bien sostenido en apenas 8 semanas. Son en total 114 pesos los que han subido el tipo de cambio en nuestro país. Y distintos analistas destacan que acá podría haber alguna sobrereacción más bien del mercado, mientras muchos plantean que es probable que termine subiendo por sobre los 1.000 pesos el tipo de cambio en nuestro país, con todos los efectos, como les decíamos, que eso tiene desde el punto de vista del consumo para todos aquellos que han viajado, por ejemplo, durante estas vacaciones al extranjero y que tienen que pagar cuentas o deudas en dólares, o bien también por el efecto inflacionario que esto puede tener. Recordemos que los productos importados pagados en dólares precisamente verían también afectado su precio debido a este aumento. De esa forma, entonces, el foco empieza a plantearse si es que efectivamente los fundamentos del tipo de cambio, es decir, las razones por las cuales el mercado opera en base al precio del dólar, están alineados con este precio o no. Y ahí, en ese sentido, varios analistas destacan que podría haber algún tipo de especulación de carácter más bien financiero que podría estar influyendo también en la valoración del precio del dólar a nivel local. Y ese punto empieza a cobrar cada vez más relevancia, sobre todo cuando el precio del cobre, por ejemplo, uno de los factores a analizar, está en niveles bastante altos, cercanos a los $4 la libra. Por ahora, en todo caso, la proyección que plantean distintos analistas es que el precio del dólar en las próximas jornadas podría eventualmente volver a superar los 1.000 pesos, cosa
cosa que no ocurría desde el contexto del estallido social. Bien, 8:13. Nos vamos a ir a otro tema para seguir revisando algunos de los detalles de las noticias que les comentábamos en nuestro resumen. Y una de ellas tiene que ver con lo que está ocurriendo con las ISAPRES en particular y el reajuste de sus precios base. Recordemos que la superintendencia fijó en un 7,4% el reajuste, el techo del reajuste que podían llevar adelante las ISAPRES en el contexto de este reajuste de precios. Pues bien, 9 ISAPRES ya pidieron precisamente el reajuste dentro de ese rango. Las ISAPRES tenían 5 días para informar cuál sería el reajuste que establecería cada una de ellas y además justificarlo, porque recordemos que la superintendencia es la que tendrá que establecer si es que efectivamente pueden o no, o se justifica más bien este reajuste. Pues bien, 9 ISAPRES pidieron subir el precio base de sus planes, de tal forma entonces que ahora queda en manos de del regulador, precisamente de la Superintendencia de Salud, determinar si es que efectivamente podrán llevar adelante esos procesos de acuerdo a las razones que entreguen. Todo esto en un marco que se ha establecido desde el punto de vista regulatorio con la ley corta que se está tramitando en el Congreso para poder generar un nuevo marco normativo que dé viabilidad y sostenibilidad en el corto plazo a las aseguradoras privadas. De las 10 ISAPRES que tenían que reportar, solo Cruz del Norte no solicitó un incremento de precio en los planes base. De esa forma entonces, Banmédica, Colmena, Consalud, Cruz Blanca, Nueva, Más Vida, Esencial y Vida 3, que tienen 2,3 millones de afiliados, suben sus valores o más bien hacen esta solicitud para hacer un alza en los precios. Todo esto queda en manos, como decíamos, de la Superintendencia de Salud, que tendrá que esclarecer hasta el jueves. Tiene plazo para poder resolver sobre estos incrementos y determinar si es que se justifican o no y si es que corresponde llevarlos a cabo para el periodo 2024. Bien, 8 de la mañana con 15 minutos. Nos vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Seguimos con Agenda Económica. Bien, ya estamos de vuelta, 8:19. Al comienzo del programa les contábamos respecto a una decisión muy relevante que se va a adoptar esta semana en la región de Aysén y que tiene que ver con la respuesta que la autoridad debe dar a una solicitud levantada por grupos representantes de pueblos originarios que piden la concesión, la cesión más bien de la administración de 600.000 hectáreas de borde costero en la región de Aysén. El efecto económico que puede tener esto, sobre todo en el desarrollo del sector acuícola, es lo que preocupa allá en la región a autoridades locales y por supuesto también a representantes del sector productivo. Vamos a conocer la mirada que tienen precisamente desde la industria salmonera. Para eso estamos en contacto hasta ahora con Tomás Monge, director territorial de Salmon Chile. Gracias por estar con nosotros, Tomás. Muy buenos días, Sebastián. Buenos días. Tomás, creo que sería bueno también explicar el contexto de la decisión en que se va a adoptar esta semana para que nuestros televidentes también puedan entender qué es lo que está en juego en esta decisión que tiene que adoptar la autoridad respecto a esta solicitud. Cuéntanos un poco del contexto de la decisión que se va a adoptar este jueves. Bueno, Sebastián, primero, esto es una ley que le otorga derecho a los pueblos originarios de solicitar la administración del borde costero. Esto es una ley del 2008 que en su inicio tuvo un fin bastante noble, pero en la práctica su aplicación ha sido bastante compleja por los tiempos de tramitación. Se ha paralizado el borde costero durante 12 años, 6 años, y eso ha generado una gran conflictividad, no solamente con la industria del salmón, sino con la pesca artesanal, con las caletas, obras portuarias, obras de conectividad. Entonces, creemos que la mala implementación y el mal manejo político que ha existido durante todos estos años ha generado esta conflictividad. Respecto a esta votación, son 2 comunidades que están solicitando 1 millón de hectáreas, que es prácticamente todo el borde costero de la región, y en la cual Conadi acreditó 620.000 hectáreas, lo que es un espacio bastante considerable, donde se encuentra un porcentaje importante de la producción de salmón actualmente, donde existe una flota de pescadores artesanales importante y donde hemos visto un proceso bastante hermético por parte de las autoridades. Entonces, eso también complica porque nosotros hemos tenido buenas experiencias de diálogo, de trabajo con otras comunidades en otras regiones
procesos que se han llevado bien de forma transparente, pero en este caso no ha sido así. De acuerdo. Que los precedentes que estarían quedando son bastante complejos, no solamente para esta región, sino pensando en los efectos en otras regiones del país. Tomás, para dar contexto y dimensionar también lo que significa esta solicitud, 600.000 hectáreas de mar suena mucho. ¿Qué porcentaje representa, por ejemplo, del borde costero de la región de Aysén? Mira, esto es prácticamente la mitad del borde costero de Aysén. Nosotros ahí solamente dentro de esos espacios tenemos alrededor de 300 concesiones, entonces es como el 45% de la producción del salmón. Entonces es bastante complejo. Hay que ser súper claro que esta ley respeta los derechos adquiridos de terceros, pero ¿qué pasa con relocalizaciones? ¿Qué pasa con las futuras tramitaciones? ¿Qué pasa si no entramos dentro del plan de administración? Entonces se le entrega poder a unas pocas personas, en este caso son 30 personas que están pidiendo 620.000 hectáreas, lo que creemos que es un poco desproporcionado. Y por eso que existe en el Congreso un proyecto de ley para modificar esta norma que, insisto, tuvo un fin bastante noble, pero su implementación ha sido muy deficiente porque el Estado no tiene los recursos para implementarlo en el tiempo necesario. Sí. El objetivo de la ley, según entiendo, era preservar ciertas costumbres y usos, digamos, indígenas, ¿no? En el borde costero. Efectivamente, ese es el fin, pero en la práctica, como no tiene un límite, como se piden hasta las 12 millas, como cualquier persona puede pedir lo que ellos estimen, en la práctica ha generado esta conflictividad y más encima tiene un efecto suspensivo, que esto te paraliza todo lo que está en tramitación, un puerto, un muelle, una acción marítima, y eso también genera una incertidumbre muy grande, no solo en los sectores productivos, sino en la propia comunidad local. Tomás, para ir despejando algunas dudas, tú hablabas de 300 concesiones acuícolas que están en la zona que podría ser cedida, que están solicitando estos pueblos. ¿Esas 300 concesiones hoy día están operando o son algunas que están proyectadas? ¿Y qué pasaría con ellas si es que efectivamente se diera esta cesión? La mayoría de esas concesiones operan actualmente. Como te comentaba, esta ley respeta los derechos adquiridos, pero hay concesiones que son renovables, que después de 25 años se tienen que renovar. Hay procesos de radicalización que están en curso, que llevan 12 años paralizados precisamente por esta misma norma. Hay procesos de regularización, hay nuevas tecnologías que se van a ir implementando. Entonces, al final, como esto queda en administración de terceras personas que en su inicio tuvieron un fin de obstaculizar al sector productivo, porque así lo declararon, la verdad es que no existen garantías respecto a cómo vamos a poder operar a futuro. Tomás, pero déjame recoger algunos de los argumentos que podrían entregar las contrapartes. De todas maneras, quedaría cerca del 50% restante del borde costero de Aysén disponible. ¿No se podría hacer un trabajo en esas zonas, por ejemplo? No, porque por moratoria no se entregan nuevas concesiones, eso está paralizado hace muchos años. El mismo proceso de relocalizaciones está paralizado. Y nosotros creemos que esta norma, si se implementara bien, si se cumpliera con la política nacional de uso del borde costero, donde se concilian los diferentes usos, los potenciales productivos que tenemos como país, sería distinto. Pero en la práctica, como su implementación y su aplicación ha sido deficiente, la verdad es que vemos que no hay garantías de poder operar con normalidad en el futuro. No solamente pensando en la industria salmonera, sino en la industria pesquera, en la industria portuaria, marítima, etc. De acuerdo. O sea, en resumen, esto tendría un impacto desde el punto de vista productivo y económico para la región de Aysén. Efectivamente. Nosotros creemos que la incertidumbre que se genera al otorgar la administración de 620.000 hectáreas sin saber cómo se va a operar a futuro, genera una incertidumbre real, y por eso que vemos tanta preocupación tanto a nivel industrial como a nivel social en la región de Aysén. De acuerdo. Ahora, ¿cuál sería la alternativa, a juicio de ustedes, Tomás, para poder tratar de compatibilizar ambas cosas? Por un lado, que se mantenga el desarrollo de una actividad productiva que es muy relevante para la región, y por otra parte también que se pueda preservar el objetivo que busca la ley Lafkenche, que es que los pueblos indígenas puedan mantener ciertos usos y costumbres, como decíamos, en el borde costero. Nosotros creemos que es perfectamente compatible, y como te comentaba hace un rato, hemos tenido muy buenas experiencias donde se han otorgado estos espacios costeros de pueblos originarios de la región de los lagos, donde nos hemos sentado en la mesa, empresas, pesca artesanal, comunidades indígenas, y donde se ha trabajado de muy buena fe y desde un comienzo. Pero en este caso, transcurridos 8 años, ese diálogo, el sentarse a conversar, no se ha dado.
Entonces, eso es lo que nos preocupa a nosotros, los precedentes y la forma que se ha llevado esta solicitud, que ya había sido rechazada años atrás, pero de que existen casos exitosos de la implementación de la norma, donde como sector productivo hemos votado a favor de la Constitución, existen, y la verdad es que hay buenos ejemplos que lo ideal sería poder replicar, pero en este caso no sé. ¿Y por qué no se ha podido replicar ahí en la región de Aysén esos buenos casos? Porque primero por los fundamentos de las comunidades que la están solicitando, que en su declaración de principio habla que es para obstaculizar un sector productivo. Y en segundo lugar, creemos que ha habido un mal manejo político y una nula voluntad de sentarse a conversar con tiempo. Ahora recién, en la región de Aysén se están empezando a generar estas instancias de diálogo, pero estamos a 2 semanas de la votación. Prácticamente, bueno, esta votación se vota ahora, pero estos diálogos partieron 2 semanas antes de la votación. Y creemos que eso es insuficiente. Ha habido mucha opacidad, hay muchas comunidades solicitantes que se han ido bajando de estas solicitudes por falta de información, y eso habla que el proceso no se ha llevado de buena manera. Ajá, de acuerdo. ¿Ven ustedes espacio todavía, en todo caso, Tomás, para que se puedan abrir ciertos canales de diálogo o ya lo ven más difícil, dado los plazos, digamos, de la decisión? Para esta votación creemos que ya es bastante tarde. Esto se vota en un par de días más. Estos son procesos, nosotros en otros casos han sido meses de conversación, meses de poder transparentar cuáles son tus intereses en el borde costero, de la pesca artesanal, de la mitilicultura, sector portuario, de las propias comunidades y de nosotros como sector productivo. Pero eso requiere tiempo, se requiere confianza, se requiere un trabajo técnico, un trabajo político, que en este caso al menos no lo hemos visto. A futuro nosotros estamos absolutamente disponibles para sentarnos en una mesa y ver cómo trabajamos en un ordenamiento territorial que sea participativo, que sea inclusivo. Incluso estamos participando dentro de la Comisión Asesora Presidencial por los temas indígenas, donde hemos manifestado toda nuestra experiencia y toda nuestra voluntad para poder avanzar en estos procesos. Creemos que es súper noble el poder conservar ciertos espacios, pero creemos que tiene que haber una proporción, tiene que haber una armonía en los usos costeros en nuestro litoral. Bien, Tomás, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchísimas gracias, Sebastián. Hasta luego. Chao, buen día. 8:29, ya cerramos Agenda Económica. Gracias por estar con nosotros. En minutos partimos Noticias Express con Frecia Soto.